Cuando uno contempla la obra entera de un autor, es inevitable ir encontrando distintos patrones en ella, temáticas, conceptos e intereses generales que atraviesan, de alguna forma u otra, todos o algunos de sus trabajos. Y Yoshihiro Togashi ciertamente no es la excepción. Hay, a lo largo de todos sus mangas, una fijación en cierto tipo de ideas o comportamientos que encuentra en Hunter x Hunter, su obra insignia y foco de este video, algo cercano a una conclusión. Esta idea que persigue, como si una obsesión, es una que traza a través de varios personajes centrales tan similares como distintos, por lo que si queremos hallarla y comprenderla debemos ir uno por uno. Comencemos, entonces, desde el inicio, por el protagonista de esta obra, Gon Freaks. Gon es, como tantos héroes shonen, el legado directo de Goku, extrovertido, salvaje, fuerte y de buen corazón. Criado por su tía en una pequeña isla, decide a los 11 años partir de ella para convertirse en un hunter, una mítica profesión practicada por excéntricos individuos en busca de lo desconocido, y también por su padre, que lo abandonó de niño y al cual se propone encontrar. Vemos desde el comienzo de su viaje su bondad, destreza física, gran intuición y facilidad para entender y relacionarse con otros. Pero es al final del primer arco, en la última prueba del examen Hunter, donde su personalidad termina de consolidarse. Allí nuestro joven protagonista confronta a Hanzo, un oponente claramente superior a él, y aún siendo inmediatamente consciente de su diferencia en habilidad, se niega obstinadamente a rendirse. Golpe tras golpe, y con un brazo quebrado, Gon persiste, devolviéndole a su oponente una punzante mirada. Hanzo, luego de agotar todo recurso posible, amenaza con mutilar una de sus piernas, a lo que Gon responde con algo tan ridículo como hilarante. No quiero perder mi pierna, pero tampoco rendirme. Encontremos otra forma de resolver esto. Tanto su oponente como la audiencia se quedan sin palabras, con las risas comenzando poco a poco a llenar la sala, desvaneciendo la aura tensa que lo dominaba hasta ese instante. Con esas simples palabras, Gon logró tomar total control de la situación, poniendo de su lado a un público que minutos antes ni lo conocía y hacer que Hanzo, ahora sí sin más recursos y no queriendo tener en sus manos la sangre de este niño que logró cautivarlo, decida rendirse y probar suerte en el siguiente combate. Pero las cosas no terminarían ahí. Gon no tiene interés alguno en ganar de esta manera, en una victoria vacía. Él necesita hacerlo en sus propios términos, y aún sabiendo que no tiene forma alguna de derrotar al hombre que tiene enfrente, le exige, en un acto no muy lejano a un berrinche, que peleen de una forma en la que pueda ganar justamente, a lo que Hanzo responde con justa medida. Estas actitudes de Gon, que lo convierten en una persona tan atractiva e interesante, son las mismas que comenzarían a generar preocupación en los que lo rodean, siendo en esa fortitud mental impensable para un niño de 11 años que lo lleva a mirar a un oponente que amenaza su vida sin odio ni rencor, solo absoluta determinación, donde la obra comenzaría a develar la faceta más oscura del personaje. Apenas comenzado el examen Hunter, el primer encuentro de Gon con lo desconocido, nuestro protagonista se ve en un campo rodeado de cadáveres frente al temible Hisoka. Una gran batalla parece estar por desatarse, pero el mago decide simplemente observarlo y dejarlo ir. Este hecho, que no habrá durado más que segundos, bastó para dejar un gran impacto en Gon. Conversando con Kurapika, su nuevo amigo, y tratando de comprender el accionar de esa enigmática presencia, Gon comenta que parado ante él y los cadáveres que lo rodeaban, sintió sí un gran miedo, pero más que eso, excitación. Es esta facilidad y tendencia para poner su vida en riesgo y el disfrute de ello que Gon descubre en sí mismo en este encuentro el que marcaría el resto de su viaje, uno plagado de acciones tan heroicas como maniáticas, que irían escalando más y más. Gon se comporta con sus amigos como un niño común de su edad, ríe, juega y discute, valora mucho sus amistades y lucha constantemente para defenderlas. Su vínculo más importante a lo largo del manga, el que desarrolla con Killua, es uno marcado por su bondad, con Gon sacándolo la fuerza del tóxico contexto familiar que lo encerraba y creciendo junto a él durante su relación. Su personalidad imponente, por no decir caprichosa, acaba, sin embargo, poniendo un gran peso sobre Killua, desarrollando una dinámica donde Gon sigue con tranquilidad sus impulsos más peligrosos, contando con que su amigo estará ahí para apoyarlo y limpiar sus desastres. Esta tendencia toma especial protagonismo en el partido de quemados de Grid Island, donde, en su obstinación por ganar bajo sus propios términos, Gon acaba conscientemente destrozando las manos de su amigo en un ataque conjunto que pone en peligro la vida de ambos, insistiendo, como si era un acto de amor retorcido, que solo puede continuar si es Killua quien sostiene el balón. Las características más problemáticas de su vínculo, exacerbadas tanto por la complicidad de Gon como la dócil actitud de Killua, llegarían, para el final de su aventura, a su punto de inflexión.
Hay otro aspecto fundamental del primer encuentro de nuestro protagonista con Hisoka que puede inicialmente pasar desapercibido, pero que con el paso del tiempo se haría haciendo notar más y más. Gon, frente a un asesino serial, un ser despiadado que mata por placer, siente, antes que temor o aversión por su cruel accionar, una gran y peligrosamente inocente curiosidad. Esta curiosidad, que no discrimina entre bien y mal, parecería, en un principio, hacerlo ver como una persona sin compás moral, pero por el contrario, Gon es un niño con una moralidad muy rígida, aunque selectiva. En su encuentro con el Genei Ryodan, el grupo responsable del genocidio del pueblo de Kurapika, Gon se enfurece al ver que gente que cometió tales atrocidades es capaz de preocuparse y llorar por otros. Esta gran ira que dirige hacia ellos por no poder comprender su contradictorio comportamiento, sin embargo, es una que no parece estar tan presente cuando el daño de otros no compete a sus amistades. Gon no tiene problema de competir o colaborar con Hisoka, agradecerle con una sonrisa a un asesino serial por ayudarlo a entrenar, y no bate los ojos cuando Killua le cuenta que él y su familia son asesinos profesionales. Gon es el primero en ir a ayudar a un desconocido cuando está en peligro, pero la muerte de decenas de personas en el examen Hunter o Grid Island no parecen interferir tanto en su viaje, como si su curiosidad y disfrute se antepusieran a todo. Esta hipocresía con la que confronta su vida, en parte esperable de un niño de su edad, es producto de su peligrosa inocencia, su pureza emitiendo una luz tan brillante como cegadora, la misma que lo acabaría sucumbiendo en la más profunda oscuridad. A lo largo de su aventura, Gon conoce a varias personas que, cautivadas por su personalidad, notan algo distinto en él. Tanto Wing, Bisky y Kite, sus tres mentores, hasta personajes secundarios como Meliorion y Sepile, acaban, tarde o temprano, viendo el peligro no solo en sus actitudes, sino en su forma de percibir el mundo. Todas las cualidades mencionadas hasta ahora, su inhumana determinación, sus capacidades físicas, su facilidad para poner su vida en juego, su disfrute ante el peligro y su acercamiento lúdico y curioso al mundo, hace que muchos vean en él un monstruo de potencial ilimitado. Es una característica singular, sin embargo, la que al entrar en contacto con el resto haría que ese potencial termine desperdiciado, dejando solo cenizas. Desde el inicio de su viaje, Gon parece tener una obsesión con el crecimiento de su poder. La caza de Hisoka en el examen Hunter y su posterior paseo por el Coliseo del Cielo, su entrenamiento con Bisky y el tortuoso partido de quemados contra Razor, su autodestructivo combate con Genthru y su confrontamiento con las hormigas Quimera, en todas y cada una de estas instancias, Gon está jugando, probándose a sí mismo, disfrutando de aprender y crecer, pero cuando las cosas no salen como él quiere, una gran tristeza lo atormenta, dañando su frágil autoestima. Hacer berrinches y no saber lidiar con el fracaso es algo común para cualquier niño de su edad, pero el origen de estos sentimientos en Gon parece venir de otro lado, su obsesión con la acumulación de poder ocultando más que mero juego y disfrute. En su temprana infancia, jugando por el bosque como tanto acostumbraba, Gon fue salvado del ataque de una bestia por un hombre desconocido, que luego descubriría era Kite, un alumno de su padre. Es ahí que aprende por primera vez de la existencia de los Hunters, pero también de su padre. El niño observa al Hunter con los ojos llenos de ilusión mientras éste le cuenta de sus grandes hazañas. El descubrimiento de ruinas antiguas, el diseño de programas para animales en peligro de extinción, la derrota de una banda prominente de ladrones. Las historias parecen no tener fin, cementando en su joven mente la figura de su padre como una titánica inalcanzable. Y desde ese día en adelante, el niño que se pensaba huérfano quedó obsesionado con la idea del Hunter, haciendo que años después, imitando la prueba que su padre puso sobre Kite, decidiera partir de su isla a encontrarlo, motivado no tanto por un sentimiento de abandono, sino genuina curiosidad, la de querer conocer esa increíble profesión que hizo que un hombre pusiera a su propio hijo en segundo plano. A lo largo de su viaje, cada persona que encuentra que conoce a su padre parece no tener más que buenas palabras para decir de él. El enigma detrás de la figura y la presión sobre nuestro joven protagonista creciendo más y más. En cada pelea, cada entrenamiento, cada victoria y cada derrota, Gon tiene presente ese ideal, su obsesión siempre al borde de eclipsar su disfrute, buscando convertirse en un Hunter merecedor de encontrarlo. Y es en el reencuentro con Kite, luego de su repentina muerte, que todas estas emociones llegarían a su punto de ebullición. Kite es para Gon un amigo y un mentor, pero más que eso, la encarnación de ese ideal que tanto persiguió. Es a través de Kite que tanto Gon como los lectores conocemos el mundo de los Hunters, uno enmarcado sobre su capa, siendo él el representante no solo de la profesión, sino de su padre. Al encontrarse con Neferpito, la bestia que acabó con la vida de Kite, tratando con cuidado y compasión a otra persona, algo se rompe dentro de Gon. La misma incomprensión que sintió al confrontar a Genei Ryodan se presenta ante sus ojos,
Pero esta vez la circunstancia es demasiado para su frágil mente, y todo colapsa. La ira toma control de cada célula de su cuerpo, llevándolo a insultar a Killua y amenazar la vida de una pobre niña inocente. Es tal la culpa, tal el autodesprecio nacido de haberle fallado a Kite y al ideal que persiguió durante todo su viaje, que finalmente, frente al inanimado cuerpo de su mentor, decide arrojar su vida al vacío. Gon termina su aventura sin poder y nuevamente salvado por Killua, pero con la oportunidad de reflexionar y cambiar, sin dejar atrás las cualidades que lo hacen quien es. Hisoka Morrow es un temible autodefinido mago y asesino serial que vive por y para la casa. Introducido en el examen Hunter jugando el rol de examinador, el mago confronta su vida como si fuese un gran juego, tratando al resto de humanos como simples juguetes a su disposición. Sumido en una interminable búsqueda por oponentes dignos, Hisoka somete a toda persona en su camino a un desarrollado análisis, deduciendo no solo su poder actual, sino su potencial. Frente a nuestros protagonistas, que poseen al inicio de la historia poco más que pura determinación, Hisoka olfatea en ellos, ya sea por intuición o un rápido perfilado psicológico, un posible futuro rival, una persona merecedora de ser dejada con vida. Viendo el mundo como un gran campo lleno de frutos para cosechar, Hisoka siente particular atracción por aquellas frutas sin madurar, tomando una gran fijación por Gon, al cual juzga inmediatamente como un individuo digno de su atención. Hay algo en el espíritu y en la inocencia de nuestro protagonista que desata en el mago un éxtasis sexual, encontrando el disfrute de la caza no solamente en la cosecha que da vía a esa gloriosa batalla donde destruir completamente al otro, sino en elegir y ver madurar a la fruta, esperando con ansias ese preciso y exquisitamente delicioso momento donde esté lista para ser devorada. Su identidad como mago, que parecería en principio un simple aspecto estético, cobra sentido una vez se analiza el control que los que emplean esta profesión poseen sobre su audiencia. Dentro de los varios criterios que Hisoka desarrolló para analizar a sus oponentes, se encuentra una suerte de horóscopo de Nen, donde asigna a cada tipo de aura una personalidad. Bajo este criterio, los que poseen el tipo intensificador, como es el caso de Gon, serían individuos sencillos y directos, mientras que los que portan el suyo, los transformadores, serían personas naturalmente mentirosas. Y si bien Hisoka es ciertamente el tipo de hombre que miente por el mero placer de mentir, su verdadero disfrute radica no tanto en el acto mismo, sino en el control que deriva de este, viéndose esto especialmente reflejado en su estilo de nen y combate. La cualidad tramposa de su Banshee Gum, compartiendo la propiedad del chicle y del caucho, al cual hace imperceptible al ojo humano con la aplicación de IN, y su textura engañosa, que le permite cambiar la apariencia de cualquier objeto, hacen de sus combates unos de engaños y distracciones, disfrutando de ponerse en situaciones desfavorables y hacerles creer a sus oponentes que poseen la ventaja, esperando con ansias el momento exacto donde la sonrisa desaparece de su rostro y se ven sumidos en terror y confusión. Este comportamiento tan caótico y sádico con el que Hisoka confronta al mundo parecería uno extremo e impensable para sus colegas, pero ¿es eso realmente así? Satots, uno de los examinadores del examen Hunter, ve al sanguinario mago como una anomalía, pero no por la naturaleza de sus pulsiones, sino más bien por la forma en la que las canaliza. La forma lúdica con la que lleva su vida y el disfrute que deriva de ello no es realmente tan distinto al de Gon. Al fin y al cabo, fue Hisoka el primero en reconocer en él no solo su potencial, sino un olor similar al suyo. Ambos disfrutan de jugar, combatir y desafiarse a sí mismos, sintiendo una gran excitación cuando logran probarse frente a otros. Si Hisoka decide ayudar a Gon en el partido de quemados contra Razor es porque entiende perfectamente qué es lo que corre por su mente. Ninguno de ellos quiere una victoria vacía, sino una total, en los términos y formas que consideren dignos de sí mismos. Lo que diferencia al mago, en las palabras de Satots, es que donde otros ponen los frenos, él aprieta el acelerador, dando pie así a las más nefastas de sus tendencias, tomando control y jugando con vidas ajenas a su antojo. Hisoka, por su parte, se considera un hombre de gustos convencionales. No siente atracción por temibles bestias, ni le excita la idea de estar con varias personas a la vez. Lo único que necesita es una persona, aquella indicada para amarse hasta la muerte. Todas estas pulsiones que movilizan a Hisoka, pareciéndole simple y sádico juego de un lunático, toman tal dimensión hasta el punto de tener un rol principal en la trama del manga, con sus maquinaciones constantemente interfiriendo y dictaminando el rumbo de la historia y el destino de nuestros protagonistas. Al acumular tantos juguetes, Hisoka, tan impulsivo como calculador, encuentra un gran placer en decidir qué hacer con ellos,
¿A cuál de estos priorizo? ¿Sacrifico a uno para enfurecer al otro? ¿Dejo a este vivo para combatir en luego mejores condiciones? Las respuestas del mago a estas preguntas causando incalculables ramificaciones. Es Hisoka el que, perdonando la vida de Gon por tomar un interés en él, hace que pase el examen Hunter. Lo motiva a que vaya al Coliseo del Cielo a entrenar para conseguir la fuerza necesaria para derrotarlo y luego lo persigue hasta allí, forzándolo a aprender Nen para asumirse en combate. Los eventos enteros de Yorkshin, desde la presencia de nuestros protagonistas en la ciudad, como su involucramiento con el Gena y Ryodan, ocurren por distintas y diversas manipulaciones suyas, especialmente hacia Kurapika y las arañas, por su caprichoso deseo de confrontar a Crollo. Gon y Killua pueden completar Grid Island gracias a que Hisoka se encontraba allí buscando un exorcista de Nen, decidiendo ayudarlos por su fijación con el joven Hunter. Es solo durante los eventos de Hormigas Quimera, por continuar su caza a Crollo, que el mago no tiene influencia alguna sobre los eventos, aunque posteriormente sí interfiera en la elección presidencial, asesinando candidatos y tratando de meterse en el conflicto de Illumi, debatiendo qué vida sacrificar para obtener el combate más exquisito y finalmente fracasando. Es especialmente ahora, en el último arco del manga, la Guerra de Sucesión, que se convierte en una pieza fundamental al ser, incluso con competencia, uno de los más grandes motores de caos dentro del barco y todo Hunter x Hunter. Hisoka no tiene amigos ni lazos reales. Sus únicos vínculos, los que posee con Illumi y las arañas, no son más que un give and take que inevitablemente desechará cuando le sea conveniente. Hisoka no tiene interés en juguetes rotos. Puede obsesionarse con vos y desecharte de un día para el otro. Hisoka no pertenece a nada ni nadie. Vive por y para sí mismo. Por y para la casa. Introducido como un pervertido y excéntrico artista marcial que ya era viejo cuando uno de los abuelos de nuestros protagonistas era bebé, Isaac Netero es el líder de la asociación de Hunters y consecuentemente una de las figuras más importantes en el mundo de Hunter x Hunter. Es claro desde un inicio que detrás de su aparente actitud jovial se esconde algo más, pero nuestro primer acercamiento a su naturaleza vendría no a través de él, sino del examen Hunter. Supervisado por el propio Netero, el examen está separado en 5 fases, cada una con su respectivo examinador, contando además con varias pruebas preliminares para reducir el número de participantes, con cientos por año probando su suerte. Cada sección evalúa, a su manera, las capacidades físicas y mentales de los individuos, desde su fuerza, agilidad y flexibilidad hasta su perseverancia, adaptabilidad y creatividad. Si bien es cierto que la fuerza física es una herramienta esencial para todo Hunter en su encuentro con lo desconocido, el examen realiza un particular énfasis en ese aspecto, peligrando innecesariamente la vida de sus participantes y sometiéndolos a contextos extremadamente hostiles. La justificación dada por la asociación a la elevada dificultad de las pruebas está en la gran responsabilidad que conlleva la profesión, que provee grandes beneficios tanto económicos como legales, y cuenta con solo 600 miembros. Pero esto resultaría no más que una pobre excusa para ofuscar la retorcida naturaleza de su supervisor. No hay, a lo largo de todo el examen, ningún tipo de prueba psicológica, con Netero demostrando no tener problema alguno en aprobar participantes como Illumi y Hisoka, que además de ser asesinos de nula moral, acaban con la vida de participantes sin penalización alguna, convirtiendo un ya sanguinario examen en poco menos que una masacre. La fase final del examen, preparada por el propio Netero, consiste en una serie de eliminación de combates 1 a 1. Los criterios utilizados para seleccionar a los participantes de cada pelea son los mismos que han sido empleados a lo largo de todo el examen, capacidad física y mental, pero sumando esta vez uno más, impresión general. Este vendría a ser ese no sé qué que no puede ser medido por los puntos anteriores, algo cercano al potencial de cada uno para convertirse en un Hunter, o dicho de otra forma, el criterio que mejor permite diseñar los combates más interesantes. El desenlace del ya discutido Gon vs Hanzo, que tiene nuestro protagonista siendo prácticamente sometido a tortura por el hábil ninja, era uno no solo esperado por el propio Netero, que tenía total conocimiento de las personalidades de ambos individuos, pero también buscado. El presidente toma con gran seriedad y responsabilidad su posición como líder de los Hunters y supervisor del examen, pero tampoco pretende esconder la diversión y excitación que persigue desde su posición, expresándolo de formas tan retorcidas como inocentes. Las inclinaciones perversas del presidente que vemos a través del examen lo pintan como un hombre claramente hábil e interesado en el combate, obteniendo de él el mismo disfrute que vimos en Gon y Hisoka. Pero cuando el mago decide provocarlo, Netero no parece ni inmutarse, como si hubiera algo más allá de su responsabilidad que lo detuviera. A sus 46 años, tras sentir que había llegado al límite de lo que su fuerza física y las artes marciales podían proveerle, Isaac Netero pasó un largo tiempo reflexionando y encontró una respuesta: gratitud. Agradecido desde lo más profundo de su corazón con las artes marciales por haberlo transformado en el hombre que era y queriendo devolverle a su manera, aunque sea un poco de lo que le dio, decidió realizar un acto tan noble como insano.
dar 10.000 golpes de gratitud todos los días. Día a día se concentraba, unía sus manos en rezo, se ponía en posición y golpeaba. Pasados 4 años de incesante repetición, lo que en un inicio le tomaba 18 horas comenzó a ocupar solo una, dándole más tiempo para rezar. Hasta que un día, finalmente, decidió descender de la montaña, dando vida a un monstruo. No hay forma de saber si la crueldad que Netero demuestra como supervisor del examen Hunter es producto de esta metamorfosis que lo puso por encima de todo mortal, o si eso solo profundizó algo que siempre estuvo dentro suyo. Pero hay, dentro de su retorcido comportamiento, otra motivación, una de la que por ahí ni el propio Netero es consciente. Luego de descender de la montaña, donde vivió durante casi media década, Isaac Netero se hizo de sí un dojo e instauró su propia escuela con su propia disciplina marcial, el Shingen-ryu. Su poder y renombre lo llevaría en futuro a convertirse en el presidente de la Asociación de Hunters, donde lideraría de forma tan carismática como egoísta, estableciendo los Zodíacos, un diverso grupo de Hunters de Elite con una gran admiración y lealtad hacia el presidente, una que se mantendría aún desafiándolos tanto como a sí mismo. Habiendo llegado a lo que cualquier humano sano consideraría la cima máxima de las artes marciales, Netero no tuvo suficiente, pasando una vida entera buscando excitaciones y nuevos desafíos, llegando incluso hasta el prohibido continente oscuro, pero nunca encontrando lo que tanto buscaba. Hasta que un día, sin darse cuenta, comenzó a acostumbrarse a esperar que su oponente hiciera el primer movimiento, y aprendió a aceptar sin rodeos la mano de sus rivales derrotados. Sin nada ni nadie que le hiciera frente, consciente o inconscientemente, se resignó. Pero no por completo. Como presidente de la Asociación de Hunters, Netero aprovecha su posición para perseguir excitación y entretenimiento mediante el diseño de un examen tan cruel como interesante. Pero el criterio que utiliza para juzgar a sus participantes y la forma en la que se interesa en ellos no parece muy distinta a la de Hisoka, como si lo que el mago hace de forma caótica y sádica, Netero lo canalizara a través de la burocracia del examen Hunter, que no es otra cosa que el mejor medio para conocer gente interesante. Como si, incluso rendido, estuviera mediante el examen buscando dar vida a esa persona que le daría lo que todo buen artista marcial desea, una merecedora batalla, un digno rival al cual dedicar su corazón y alma. Y esto continuaría así, hasta que el destino, o quizá algo más, decidiera unirlo con Meruem. Presionado por el comité de investigación que controla la Asociación Hunter y con limitados recursos, Netero se dirige hacia Burtó del Este para llevar a cabo la erradicación de una nueva y peligrosa especie conocida como hormigas quimera. Una vez allí, frente a Meruem, el rey de su especie, Netero nota de inmediato una contradicción en su corazón, viendo dentro de él un frágil balance entre su lado humano y su lado hormiga, y aún decidido y excitado por el combate, no puede evitar titubear, aunque por no más que meros segundos, sabiendo que no tiene más opción que seguir adelante. Meruem, sin embargo, se niega a pelear, como si indicando con su desinterés que no valdría la pena, insultando el orgullo y determinación del viejo guerrero, que se ve forzado con su ego herido a provocarlo, dando así inicio a la batalla más importante de su vida. Netero acepta la misión de erradicar a las hormigas quimera en su calidad de líder de los Hunters, representando su institución, y en su calidad de humano, como defensor de su especie, pero incluso antes que eso, en su calidad de artista marcial, en su orgullo como guerrero. Habiendo pasado los últimos 60 años de su vida sin rivales reales, condenado a una eterna búsqueda y sumido en una agobiante soledad, Netero encuentra en Meruem aquel destinado oponente al cual dedicar su corazón y alma. Parado frente al rey de las hormigas, antes que temor, respeto o cualquier otra emoción, siente un profundo agradecimiento hacia las artes marciales, el propio Meruem y todo lo que lo llevó a este momento. La metamorfosis sufrida por Netero en las montañas dio la materialización de su nen en Wanjin, una figura venerada bajo el budismo como la bodhisattva de la compasión. Cada golpe que realiza con las 100 manos de la estatua, iniciado con un rezo, es preciso, instantáneo y cargado de agradecimiento. Miles de golpes van y vienen en cuestión de segundos, con Netero dando todo de sí, pero nada parece poder hacerle frente al rey, la culminación de su especie, forzando al viejo guerrero a jugar lo que parecería su última carta. Su corazón da forma a su ataque final, la mano cero, donde sus palmas cargadas de afecto envuelven a Meruem con total calidez, concentrando toda la energía de su cuerpo y alma en un rayo de luz que es expulsado como un rugido despiadado. Su poder, como si el abrazo de un dios, es el de un amor indiscriminado, tan cálido como aplastante. La contradicción materializada en Wanjin, la de un símbolo de compasión utilizado para la máxima violencia, representada en la estatua misma mediante la expulsión de lágrimas de sangre, es la expresión viva de las tensiones dentro de Netero, de la dualidad que habita dentro de su corazón. El hombre que reza y agradece, que mira con compasión al rey hormiga y siente simpatía por su especie, y el hombre cruel y excéntrico que sonríe durante la batalla,
siendo no más que dos caras de la misma moneda, como si encarnando en su combate a la humanidad entera en sus contradicciones, cargando sobre sí el peso de su especie. Atravesando su corazón con sus dedos y activando la invención más horrorosa jamás creada por el ser humano, Nétero murmura sus últimas palabras. Si hay tal cosa como el infierno, allí te espero, dejando este mundo consciente de su naturaleza, sin arrepentimientos, nunca disculpándose por haber sido el hombre que fue. Vicepresidente de la Asociación de Hunters y miembro número 1 de los Zodíacos, siendo asignado el animal de la rata, Pariston Hill es uno de los mayores motores de caos tanto dentro de la asociación como en el mundo de Hunter x Hunter. Introducido encabezando una reunión con una sonrisa de mejilla a mejilla, confrontado por las miradas punzantes de sus colegas, que saben perfectamente lo que ella esconde, Pariston es un extremadamente habilidoso mitómano y manipulador. Un hombre que no tiene problema en mentir descaradamente con una sonrisa en su rostro, diciendo lo que sea que se acomode a sus planes o le resulte más entretenido en el momento, sin culpa ni conciencia alguna. Durante su tiempo como vicepresidente, Pariston convirtió a la asociación en su campo de juego personal, manipulando y sobornando tanto hunters como políticos y acumulando una gran cantidad de poder. Trabajando desde las sombras, su facción principal está compuesta por el grupo más débil dentro de la asociación, los hunters subcontratados. Hunters que, sin especialización alguna, responden directamente a la asociación mediante encargos internos o estatales, realizando los trabajos sucios del vicepresidente. Dentro de los incalculables crímenes e impensables combinaciones llevadas a cabo bajo su mandato, se encuentra un grave aumento en la desaparición de Hunters y la secreta recuperación de 5.000 capullos de hormigas quimera, ahora a su disposición y listos para ser despachados. Con la muerte de Isaac Nétero se abre paso en una elección presidencial, una que Pariston, como vicepresidente y candidato, trataría como un chiste, aprovechando cada recurso posible a su alcance para manipular su dirección en su conveniencia, convirtiéndola en un simple juego para su disfrute. Los Hunters, sus colegas dentro de los Zodíacos e incluso un niño en condición terminal parecen ser no más que un medio para obtener lo que quiere. Pero ¿qué es exactamente eso que persigue? Luego de una larga batalla con grandes idas y vueltas, finalmente se declara ganador de la 13ª elección presidencial, Pariston Hill. Y en un giro que ni el otro miembro disidente de los Zodíacos ve venir, nombra a Cheadle como vicepresidenta y renuncia de forma inmediata a su cargo. Cheadle, enfurecida y buscando una explicación, va a confrontarlo por hacer un juego de las elecciones, pero la respuesta a su errático accionar, la que lo hace un hombre tan complicado de lidiar, es una tan ridícula como simple. Pariston no quiere ganar ni perder, solo divertirse. Es eso mismo lo que lo hace capaz de tomar en segundos decisiones que otros considerarían impensables, lo que lo lleva a ponerse constantemente en posiciones desfavorables sin titubear. Una única pregunta ocupa su mente: ¿qué decisión llevará esta situación al rumbo más interesante? A detrimento del resto de zodíacos, no son ellos, sino Pariston, en su obsesión por juguetear con la asociación, el que está verdaderamente siguiendo los deseos de aquel viejo retorcido que tanto admiraban. En primer lugar, es por el propio Nétero, que en su afán por los desafíos y el entretenimiento se buscó una mano derecha que le haría la vida imposible, que la rata acumuló tanto poder. La primera y única vez que vemos un bosquejo de sinceridad en el rostro de Pariston ocurre luego de ser confrontado por Cheadle, a la que le responde que solo quería jugar un rato más con el presidente, que verdaderamente disfrutaba de verlo quejarse, pero también sonreír cuando le causaba algún problema. Al contrario de lo que muchos recordarán, la primera aparición de Pariston no ocurre durante la elección presidencial, sino en medio de los eventos de Hormigas Quimera. Es allí, en una de las varias conversaciones que Novi Morel tienen sobre la gestión política de la crisis, que nuestra querida rata es mencionada, como es costumbre, causando problemas. Llenando los bolsillos de los miembros del comité de investigación y buscando aumentar el poder de su facción, Pariston se encarga de enviar como ayuda a hunters subcontratados que no están a la altura de la misión, aumentando el número de víctimas, facilitando la reproducción de las hormigas y jugando con los 5 millones de habitantes de Burtó del Este que se encuentran a la merced de esta temible especie. La motivación de Pariston, supone Morel, es convertir la operación en un fracaso para poder pedir por la destitución del presidente. Pero como ya hemos visto, los juegos de la rata van más allá de simples deseos de poder. La gran cadena de casualidades que llevó a los eventos ocurridos en Hormigas Quimera, desde la aparición de la hormiga reina en una nación aislada que no solo no compartía información al exterior, retrasando su descubrimiento, sino que estaba, además, compuesta mayormente de violentos criminales, facilitando el rápido y violento crecimiento de la especie, es ciertamente llamativa. Y mientras que seguimos hasta el momento sin saber el grado real del involucramiento de Pariston en estos eventos, desconociendo el tamaño o existencia de una conspiración, sí podemos decir que su interferencia contribuyó a la muerte del presidente y que eso es algo que ciertamente estaba bajo sus intereses.
Pariston le hacía la vida imposible a Netero porque disfrutaba como nada en el mundo jugar con él, pero también porque el presidente era la barrera que lo separaba del juguete más atractivo de todos, esa caja de Pandora conocida como el continente oscuro. Y es ahora, ni bien terminada la elección presidencial, que el viaje hacia allí comienza, con todas las preparaciones necesarias ya cumplidas, como si siendo parte de un engranaje más grande del que podemos ver. El enfermizo comportamiento de Pariston, que lo lleva a controlar y lastimar a la gente que lo rodea, parece uno muy similar al del sanguinario mago, pero con sus marcadas diferencias. Ambos son hábiles mentirosos que disfrutan de engañar y manipular a sus presas, pero mientras que Hisoka encuentra el placer en la subyugación física de su oponente, para Pariston el juego es uno meramente psicológico. Si Illumi, su contraparte antagónica y temática durante la elección presidencial e histórico aliado del mago, expresa su amor mediante el poseer a otros, controlarlos, en su caso no es tanto el control en sí, sino el daño que éste produce. En sus propias palabras, la gente normalmente alcanza la felicidad cuando ama y es amada. Yo, en cambio, me siento feliz cuando otros me odian y siempre me nace el deseo de lastimar aquello que amo. En contraste a Hisoka, que ejerce un amor cruel, decidiendo el valor de las personas mediante un criterio excluyente, el amor de Pariston parece extenderse a la humanidad entera, valorando cada juguete que encuentra en el camino. Es por esto mismo que, a diferencia del mago, que desecha y olvida con facilidad a sus presas, él lamenta profundamente la muerte de su juguete favorito, incluso habiendo sido responsable de ella. Pariston, en las palabras del otro miembro disidente de los Zodíacos, realiza destrucción disfrazada de amor perverso, su forma distinta de sentir. Los 4 personajes que componen este video, como he ido trazando hasta el momento, comparten mucho entre sí, siendo individuos que, aunque transitando sus respectivos caminos, se ven unidos tanto en intereses como comportamientos. Pero si tuviera que separarlo en sus características más esenciales, estas serían las siguientes. Todos ellos son, a su manera, personas excéntricas, retorcidas, individuos movilizados por pulsiones poco convencionales, sintiendo excitación frente al peligro y lo desconocido, es decir, lo que cualquier persona sana llamaría locos. Todos son, por lo mismo, personas cautivantes, individuos que llaman la atención tanto positiva como negativamente, atrayendo gente hacia sí o apartándola con gran fervor. Todos poseen una gran intuición y o inteligencia, expresándolo ya sea mediante una facilidad para comprender personas, altas capacidades analíticas o una profunda conexión con la naturaleza y todo lo que los rodea. Todos han sido llamados en algún punto de la historia monstruos, tanto por sus capacidades físicas como por sus personalidades, preocupando o directamente atemorizando a los que los rodean. Todos ellos poseen un acercamiento lúdico a la vida, anteponiendo el juego y el disfrute a todo, como si niños motivados por curiosidad, disfrutando de desafiarse y ponerse trabas en el camino. Todos son, consecuentemente, egoístas, personas que priorizan sus intereses y pulsiones sobre el bienestar de otros, causando en ellos una no necesariamente buscada crueldad e insensibilidad. Estas 6 características atraviesan de una forma u otra a estos 4 personajes, pero más que todas ellas es otra, una más simple y aparente, la que verdaderamente los une. Todos ellos son Hunters. Al inicio del video hice una breve descripción sobre la profesión, pero procedamos ahora a profundizar un poquito más. En primer lugar, si uso el anglicismo Hunter, o Hanta, como dirían los japoneses, en vez de cazador, es porque así se presenta en la obra original. Si bien la caza tradicional es parte esencial del trabajo de un Hunter, lo que este comprende es mucho más amplio. La primera definición más precisa que tenemos sobre la naturaleza de la profesión viene de una discusión de Leorio y Kurapika, donde el primero habla sobre los grandes beneficios económicos que provee la licencia, y el segundo, molesto, replica lo verdaderamente noble que es. El verdadero trabajo de un Hunter, explica Kurapika, es mantener el orden entre la gente y la naturaleza, y preservar tanto la herencia cultural como especies en peligro, reduciendo la caza de animales y tesoros a trabajo para Hunters de cuarta. La pregunta que nos interesa, sin embargo, no es tanto en qué consiste la labor de la profesión, sino más bien qué es lo que compone un Hunter, es decir, qué tipo de personalidades son atraídas por esta labor, cuáles son exactamente las cualidades que hacen a un Hunter. Pero a la hora de definir este espíritu, la obra no se sirve de exposiciones, prefiriendo expresarlo directamente a través de sus personajes. Y es justamente mediante Gon, Hisoka, Netero y Pariston que se desarrolla esta idea, siendo en las características que los unen, su excentricidad, su egoísmo y su acercamiento lúdico a la vida, donde podemos encontrar la verdadera esencia del Hunter. Si bien los 4 personajes seleccionados para este video son, encuentro, los que más se acercan, cada uno en su forma, a este ideal trabajado dentro de la obra, ciertamente no es solo a través de ellos que se desarrolla la idea del Hunter. Podríamos hablar de Kurapika y Crollo, ambos retratados en sus pasados como contrapartes trágicas de sí mismos, pero también de Gon, niños cuyos futuros fueron arrebatados,
Chicos que poseían la misma curiosidad y fascinación presente en nuestro protagonista, una que los hubiese hecho grandes hunters. No se puede no mencionar a Seriennik, el hombre que jamás debería haber aprendido Nen. Un monstruo que reúne las peores cualidades de los personajes que componen este video, llevando su disfrute y placer a los rincones más oscuros de la humanidad. Pero de forma más contundente que todos ellos, tenemos al hijo del difunto presidente de la asociación, Beyond Netero. Cruel, carismático e imponente, Beyond es la imagen viva de un conquistador, la de un hombre que no tiene problema en aprovechar cualquier forma o recurso a su disposición y si no hubiera forjarlo para hacerse con lo que desea, no importa cuánta gente deseche en el camino. Desde su nombre, Beyond, el que va más allá, se presenta como una superación de su padre, algo reconocido por el propio Netero, que lo considera un hombre mucho más apto que él para ser Hunter. Posee hasta la bendita X, la que está presente en el título de la obra y la que representa a todos los Hunters cicatrizada en su frente, como si tallada por los mismos dioses. Todas estas características parecerían hacerlo el Hunter definitivo, un hombre sin igual. Pero hay, sin embargo, dentro de Hunter x Hunter, en la intersección de todos estos personajes, uno que encarna como ningún otro este ideal, esta forma de ser. El hombre que moldea desde el primer capítulo la imagen del Hunter. Y su nombre es... Jing Freaks es un hombre y una figura que desde el primer capítulo del manga está atravesada por lo que son, en apariencia, dos ideas, conceptos o sensaciones muy contradictorias. Lo asombroso y lo patético. Al mismo tiempo que se nos lo introduce como uno de los mejores hunters del mundo, nos enteramos que para ello abandonó a su hijo. Y es esta misma dualidad la que atravesará todo aspecto del personaje, con él caminando sobre esa fina línea. Luego de pasar 30 volúmenes viendo a Gon perseguir su sombra y de escuchar a través de otros sus grandes hazañas y logros, finalmente Jing entra en escena. Este momento, uno de los más esperados del manga, ocurre sin espectáculo ni impacto alguno, apareciendo ahí, pobremente dibujado, como una silueta más entre sus colegas. Con su apariencia descuidada, por no decir zaparrastrosa, se sienta junto al resto de los zodíacos, que lo miran, bajo la interpretación más amable posible, con leve irritación. Su primer movimiento es un gran acto de manipulación hacia todos y cada uno de sus colegas, los mejores hunters del mundo, anticipándose a sus movimientos con el fin de instalar su propio sistema para la elección presidencial, uno cuyas reglas tienen el único objetivo de ser las elecciones más interesantes, mostrándonos con un solo acto su gran intuición e inteligencia, recordándonos que su fama no es en vano, pero también acercándolo a las peores tendencias del resto de personajes que componen este video. En las palabras del tigre, este tipo solamente piensa en divertirse. Es imposible hablar de Jing sin hablar de su reflejo, del otro disidente miembro de los Zodíacos, Pariston Hill. Dentro de los 12 miembros que componen el emblemático grupo de Hunters de Elite, son ellos dos, los problemáticos, los que nunca lograron ni intentaron integrarse, el idiota volátil y el incomprensible patriota de extrema izquierda, los que mantienen vivo el legado del difunto presidente. Ambos, con su facilidad para leer y entender a la gente, y con su tendencia a convertir todo en un juego para su diversión, son la encarnación del legado de Netero, de sus aspiraciones y forma de ser. Su interferencia en las elecciones es, además de una expresión pura de sus personalidades, una demostración del afecto que sienten por él, los dos sabiendo que el viejo jamás querría una asociación simple y aburrida. No obstante, Jing marca una clara distinción entre el comportamiento de ambos. En un discurso que traza un paralelo con las palabras de Satoshi respecto a Hisoka, Jing ve en Pariston un par suyo, solo que uno sin límites. La rata, al igual que el mago, lleva la búsqueda de su deseo al extremo, pase lo que pase. Jing puede entender su razonamiento e incluso poseer el impulso, pero se modera, o en sus propias palabras, él simplemente se aburre más rápido. En este impulso de Pariston de lastimar lo que aprecia, Jing ve no más que destrucción disfrazada de amor perverso, y aún sabiendo que él es el que mejor está siguiendo los deseos de Netero, lo confronta para corregir sus tendencias destructivas, o más bien porque le aburre verlo salirse tan fácilmente con la suya. Es tal el parecido en su forma excéntrica de pensar que su presencia despierta en Pariston una emoción que jamás había sentido. Si su amor está en el control y daño hacia lo que aprecia, Jing, que se escapa de sus manos al poder prever sus movimientos por entender perfectamente sus razonamientos, lo irrita. Su amor, que parecía hasta ahora extenderse a la humanidad entera, encuentra en Jing una excepción, suscitando en Pariston una pregunta. Me pregunto qué querré hacerle a alguien que desprecio. La dinámica que desarrollan, una suerte de juego de gato y ratón de roles en constante cambio, es de las más cautivantes e interesantes de todo el manga. Pero si queremos comprender a Jing, entender qué es lo que lo mueve, qué es exactamente lo que lo hace funcionar, tenemos que dirigir nuestra atención a otro vínculo, uno tan frágil como fundamental, el que tiene con su hijo.
En medio del dramático final de la elección presidencial, el momento más esperado de la obra se presenta casualmente ante nosotros. Decenas de Hunters celebran la recuperación de Gon, mientras él ve, en la parte inferior de la escalera, dos figuras señalando a un hombre desprolijo, que se encuentra ahí, tieso, queriendo escapar de su asiento. Gon baja corriendo y comienza a disculparse, balbuceando los trágicos eventos que vivió, dejando a su padre sin palabras. Es solo cuando demuestra su autodesprecio, expresando que debería haber muerto en lugar de Kite, que Jing se comporta por primera vez como algo cercano a un padre, aconsejándolo y prometiéndole volver a encontrarse en unos días. Aunque predeciblemente ese encuentro no sería uno tan simple, con Jing ofreciéndole un desafío más al joven Hunter. En la cima del árbol más grande del mundo, padre e hijo tienen por primera vez una conversación real. Gon, habiéndolo perseguido toda su vida, no lo cuestiona sobre su abandono, ni parece tener interés en eso, dirigiendo toda su curiosidad a una simple pregunta: ¿qué es lo que buscas? A lo que Jing, casi sin pensarlo, responde: aquello que no tengo frente a mis ojos. Durante el transcurso del desarrollo de este video, me encontré repasando capítulos de la adaptación animada del 99, y acabé, casualmente, viendo su primer ending. Uno al que, allá por 2018, cuando tuve mi primer acercamiento a Hunter x Hunter, no le presté mucha atención, pero que ahora, 6 años después, me conmovió profundamente. Titulado Kase no Uta, Canción del Viento, e interpretado por la bella voz de Minako Honda, el ending pone su foco en la perspectiva de Mito, la tía, o mejor dicho madre, de Gon. Sentada bajo la brillante luna, mira hacia el horizonte, mientras la canción comienza a hablar de voces que acarrea el viento, despertando una distante memoria. El recuerdo más temprano de Mito es estar corriendo detrás de su primo, siempre mirando su espalda. Criados en una pequeña isla, Mito y Jing eran los únicos niños de su edad en ella, pero incluso teniéndose solo el uno al otro, Jing prefería ir por su cuenta, perdiéndose en el bosque, mientras ella corría tras él, como si escondiéndose con el único objetivo de que él volviera para encontrarla. Un día, a sus 12 años, Jing anunció repentinamente que partiría para convertirse en Hunter, y ante los gritos y cuestionamientos de su prima, respondió con un simple «hay algo que quiero», y se marchó. Es a sus 22 años que Jing retorna, sin explicación alguna, con Gon en mano, buscando dejárselo temporalmente a su abuela para su cuidado, haciendo que Mito explote de rabia y decida quitarle la tenencia, criando a Gon por su cuenta. Pero 11 años después, su hijo repetiría el mismo ciclo. Las voces del viento llegan al cuarto de Gon, reflejando el cielo en su ventana. Y llega el estribillo. En ese simple ve ahora, donde Mito alienta a su hijo, deseándole lo mejor en su aventura, se esconde también un vete, cargado de tristeza y resentimiento, como si echándolos, lamentando ser una vez más abandonada. Mientras la cámara acompaña transitando del cielo hacia el bosque en una operación rotatoria, como si perdiéndose en sus encantos. Monstruos y exóticas bestias, riquezas y tesoros ocultos, lugares malditos y parajes inexplorados. Con estas imágenes nos introduce Hunter x Hunter a su mundo, retratando a los individuos que persiguen ese gran desconocido como un cúmulo de manos alzándose hacia un nubuloso cielo, tratando de alcanzar lo inalcanzable. Es este mismo retrato de los Hunters como víctimas de un hipnotizante hechizo plasmado acá en la primera página del manga, el que el ending nos narra a través de la perspectiva de Mito, siendo este gran desconocido, representado acá por el llamado del bosque, el que le arrebató a las dos personas que más aman el mundo, como si poniendo sobre ellos una maldición, una de la que Jing, Gon, ni ninguno de los personajes que componen este video lograrían escapar. Tanto la obra como sus personajes parecen estar empecinados en hacernos creer que Gon estuvo condenado a seguir los pasos de su padre desde el día que nació, que su decisión de convertirse en Hunter, lejos de ser una realizada en libre albedrío, no es más que el resultado de la excéntrica sangre que corre por sus venas. Es Kite el que reconoce en él la mirada de Jing, y es Mito la que le repite en lágrimas que es igual a su padre, haciendo que el propio Gon crea su destino uno inevitable. ¿Pero es eso realmente así? Gon, al igual que Jing, se crió en una isla aislada sin amigos de su edad más que una sola niña, motivándolo a jugar por el bosque. Es por ahí esta misma crianza, una sumida entre la flora y la fauna, este temprano confrontamiento con lo desconocido retratado por el ending, la que despertó en ambos su sed por la aventura. El conocimiento que tenemos sobre la infancia de Jing es uno muy limitado,
Pero podríamos especular, por ejemplo, que al tener una curiosidad mucho más intelectual que la de su hijo, fue inspirado, como Kurapika, por literatura o escritos, atrapado por el mundo retratado dentro de ellos, o incluso que lo movilizó fue algo mucho más allá de lo que podemos imaginar. En el caso de Gon, sin embargo, hay otro singular factor que sí conocemos, uno que tuvo gran influencia en el rumbo de su vida. Retornando a su hogar luego de completar el examen Hunter y entusiasmado por presentarle su nuevo amigo a su madre, Gon es recibido por una misteriosa caja. Es ahí que Mito decide por primera vez hablar a su hijo sobre el pasado de su padre, de su infancia y de aquel mítico día donde apareció con él sobre su brazo. La caja, que requiere la aplicación de Nen e inserción de una licencia Hunter para abrirse, es una que Jing le dejó a Mito ese mismo día, conteniendo una grabación dirigida a su hijo, que comienza con una simple pregunta. Gon, ¿querés conocerme? Y lo que continúa es, en apariencia, desmotivador. Yo honestamente no quiero verte. Para empezar, no sabría con qué cara mirarte. Abandoné mi deber como padre para hacer lo que quería. Los Hunters somos criaturas egoístas. Descartamos todo para conseguir lo que buscamos. Pero si aún así querés verme, atrapame si podés. Ahora vos también sos un Hunter, ¿o no? El mensaje dentro de la caja es uno tan contundente como contradictorio, con Jing dejando pausas entre cada oración, dándole a Gon la oportunidad de decidir si quiere seguir escuchando, como si cuestionando sus propias palabras, su propio accionar. Jing, que parece no querer saber nada de su hijo, que lo abandonó sin mirar atrás, no puede evitar entrometerse en su vida. Desde el primer encuentro de Kai con Gon, del cual demuestra estar al tanto, hasta la creación de Grid Island, Jing marca una y otra vez su camino, como si guiándolo hacia él. La mera existencia de la caja demuestra una extraña arrogancia de su parte, dando por sentado que su hijo se convertiría en Hunter, que su vida, incluso en su ausencia, iría como él imaginó. ¿Cuál es, entonces, la razón detrás de este contradictorio accionar? A sus 12 años, Jing partió de su isla con un solo objetivo en mente: visitar el antiguo mausoleo de una familia real. El acceso a la zona donde se encontraban estas ruinas era uno limitado para un simple niño sin riquezas ni conexiones, por lo que puso manos a la obra. Primero se dispuso en obtener la licencia Hunter pensando que esa sería la forma más rápida de obtener dinero, y luego procedió a crear una organización sin fines de lucro para realizar la investigación y restauración de las ruinas, pasando años estudiando blogs y páginas de arqueólogos. Una vez puso pie dentro del mausoleo que tanto persiguió, sin embargo, se dio cuenta que era otra cosa la que realmente buscaba. La primera impresión que la obra nos da de Jing es la de un hombre tan caótico como avasallante, un tipo de personalidad fuerte que atrae gente y egoístamente se impone sobre ella. Y mientras que sí, estas son sin dudas cualidades que componen su personalidad, al fin y al cabo estamos hablando del hombre que modificó legalmente el nombre de un amigo simplemente para hacer que su inicial concordara con las siglas de un videojuego. La realidad es que no es tan maniático como aparenta, o como lo dice él mismo, esa es una imagen que fue construyendo lentamente con pequeñas locuras. Jing, al igual que su hijo, es una persona que pone gran valor en sus amistades y los distintos vínculos que forja a lo largo de sus aventuras, siendo esto mismo algo que tiene una presencia tangible en el viaje de Gon. Desde Kite, un niño sin hogar ni familia al que tomó como discípulo y le enseñó todo lo que sabía, hasta Razor, un criminal convicto al que decidió darle una segunda oportunidad, amigándose y creyendo en él, permitiéndole redimirse. Grid Island es la expresión misma de Jing, de su lado lúdico e inquisitivo, tomando literalmente el rol de diseñador de videojuego. Pero más que eso, es una gran colaboración entre amigos, entre 11 individuos igual de excéntricos como para dedicar años de su vida al diseño de complejísimo sistema de Nen con el simple fin de realizar un juego. Estando acá, en este acto, la verdad que encontró en su primera aventura. Para acceder al antiguo mausoleo que tanto deseaba descubrir, Jing necesitaba, más que cualquier otra cosa, personas. Individuos lo suficientemente excéntricos como para dedicar una enorme cantidad de tiempo y dinero sin esperar nada a cambio más que el descubrimiento de la verdad. Y poco a poco, mediante el internet, lo fue consiguiendo. Estos eran personas comunes y corrientes, empleados de oficina, estudiantes y gente de toda calaña que al conocer a Jing vieron enfrente suyo a una persona afín. Es allí, finalmente dentro del mausoleo, que tuvo una realización. Lo que lo hizo verdaderamente feliz no fue encontrar la verdad que tanto buscaba, sino ver las expresiones de sus compañeros mientras se daban la mano. En contraste con Gon, que es un chico extremadamente honesto y directo, Jing es, más bien, un hombre enrevesado, un tipo más tímido y vergonzoso de lo que aparenta. Esta dificultad que tiene para expresarse, para ser comprendido, es la que lo pone tan contento cuando conoce a otros idiotas como él. Y es por ahí esta cualidad la misma que lo impulsó a entrometerse en la vida de su hijo. Si hay una característica fundamental que une a todos los Hunters,
Más allá de su rampante excentricidad y egoísmo, es su acercamiento lúdico a la vida, cada uno viviendo a su forma por el juego, por el disfrute. Todos los personajes que componen este video disfrutan meterse palos en el camino, encontrando diversión en el desafío y en la caza, y Jing ciertamente no es la excepción, pero él, más que nadie, vive otro tipo de disfrute. El árbol donde se encuentran, le comenta Gon, no es más que una malnutrida planta proveniente de su siguiente objetivo, la encarnación de ese gran desconocido perseguido por todos los Hunters, el continente oscuro. Para ir allí requiere permisos, cualificaciones, medios, contratos, todas cosas que hasta ese momento no poseía. Beyond, encabezando el viaje, no tuvo problema alguno en tomar cualquier método, no importa qué tan cruel, para llegar allí, desesperado por descubrir, o más bien conquistar, poseer, ese gran desconocido. Pero Jing no tiene apuro, simplemente está disfrutando el viaje, cada segundo de cada aventura, cada pequeño desvío. Es este disfrute, este acercamiento a la vida, el que comprendió al ver las caras de sus compañeros, el que vivió trabajando en Grid Island con sus amigos y el que le dejó a Kite, el mismo que quiso transmitirle a su hijo. A sus 11 años, Gon partió de su isla con un solo objetivo en mente: encontrar a su padre. En más de una oportunidad, distintas personas le ofrecieron su locación, pero él rechazó cualquier atajo. Su decisión es una mediada por mérito, por querer convertirse en un hunter merecedor de encontrarlo, pero también por el disfrute, por verdaderamente querer saborear cada segundo de su aventura. Dentro de Grid Island, el regalo que le dejó su padre, mientras el resto de jugadores están desesperados por completar el juego lo más rápido posible para obtener su recompensa e irse, es Gon el único verdaderamente interesado en jugarlo, en entender sus reglas y mecánicas, en disfrutar la experiencia. Y es ese mismo acercamiento el que determinaría el resto de su viaje, desde el examen Hunter hasta el encuentro con las hormigas quimera, valorando cada amistad y vínculo forjado en el camino, disfrutando cada momento. Su aventura, que comienza con el fin de encontrar a su padre, termina perdiéndose en pequeños desvíos, como si side quests en un videojuego. Completar el examen, salvar a su amigo, devolverle la placa a Hisoka, reunir plata para Grid Island, derrotar al Bomber, exterminar a las hormigas quimera. Es en todas estas instancias, en dejarse llevar por el viaje, en el disfrute del proceso mismo, que Gon encuentra lo que Jing quería transmitirle. Resulta tan irónico como trágico, por lo tanto, que acabe siendo el peso de la sombra de su padre, la que lo motivó a comenzar su viaje, la misma que lo acabaría apartando de este camino, siendo solo al final del recorrido, tras conocer al humano detrás de la figura, viendo no un padre ni al mejor hunter del mundo, sino una persona de carne y hueso, un idiota igual de excéntrico que él, que Gon adquiere las herramientas para comenzar a sanar, reconociendo sus propias falencias y por lo mismo acercándose a Jing. Al fin y al cabo, ¿qué clase de hijo abandona sin dudar a una madre que no le dio más que amor? Hunter x Hunter es, esencialmente, una obra compuesta por dos grandes casas. La primera, la de Gon hacia Jing, se nos presenta abiertamente, mientras que la segunda, la de Jing hacia Gon, es una de la que lentamente vamos aprendiendo. La casa de Gon es una de autodescubrimiento, de tratar de, más que encontrar, comprender el mundo que habita su padre. La casa de Jing, en tono con su enrevesada personalidad, es una un poco más compleja. La aparición de Kite en la infancia de Gon, la grabación en la caja y la creación de Grid Island. Una y otra vez, el padre que abandonó a su hijo interfiere en su vida, torpemente tratando con cada interferencia no solo ser comprendido, sino impartirle su sabiduría, las verdades que aprendió en sus viajes, el sentido de aquella interminable búsqueda que tanto control tiene sobre su vida. Para Jing, la casa, más que una lección, es la única forma en la que sabe vivir, y al fin y al cabo, ¿para qué viven los Hunters sino para aquel momento donde su presa se mueve como ellos desean? Mientras Jing controla y predice su movimiento, Gon trata de replicar lo mismo con él. La casa para uno es guiarlo y tratar de hacer revelar su mundo, y para el otro encontrarlo y comprenderlo, como si dando vida, en este ciclo, al título de la obra. Y es al final, no en lo que perseguían, ambos fallando a su manera en sus cometidos, sino en los pequeños desvíos, en ese disfrute del proceso mismo, que encuentran algo más valioso que lo que originalmente estaban buscando. Jing Freaks es, como lo indica su propio apellido, un freak, un hombre excéntrico lleno de defectos. La vida que lleva es una que no permite grandes ataduras, el motivo por el que no considera participar en la carrera presidencial siendo el mismo por el que relega la crianza de Gon. No es solo que no lo desee, es que no se cree capaz, siendo él más consciente que nadie de sus propias carencias, sabiendo que no podría estar verdaderamente presente para darle a su hijo la crianza que cualquier niño merece. Jing vive sus errores con gran vergüenza,
escapando de Gon porque sabe que frente a él no tendría excusa alguna para ofrecer. Simplemente no puede evitar ser quien es. Jing es el egoísta y patético hombre que abandonó su deber como padre para hacer lo que quería. El cobarde que huye de su hijo porque no sabe con qué cara mirarlo. El que tiene dificultad para expresar lo que siente. El que toma la vida como un juego. Pero Jing también es el restaurador de ruinas. El que inspiró a otros con sus grandes hazañas. El que le da una segunda oportunidad a aquellos que la vida maltrató. El que valora sus amistades como nadie y se sonroja al conocer otros como él. Y el que trató, en su torpe manera, de guiar a su hijo. Desde Yusuke en Yu Yu Hakusho, escapando del aburrimiento en su eterna y autodestructiva búsqueda por poder, excitación o autodescubrimiento, y el príncipe Baka en Level E con su mente brillante dedicada exclusivamente a divisar formas para divertirse, Yoshihiro Togashi lleva una carrera entera trayendo a la vida con su pluma hombres excéntricos. Y es finalmente en el ideal del Hunter que trabaja a lo largo de Hunter x Hunter que su búsqueda encuentra lo más cercano a una conclusión. Es en Jing, este hombre tan patético como asombroso, uno que abraza tanto sus defectos como sus virtudes, viviendo en una eterna casa, que Togashi logra condensar la esencia del Hunter, su obsesión plasmada en personaje. El estatuto bajo el cual se rigen todos los Hunters consiste en 10 artículos, pero solo uno de ellos, el primero, es verdaderamente importante. Todo Hunter debe estar siempre a la caza de algo. Ese algo es para algunos tesoros, animales exóticos, parajes inimaginables, rivales, juguetes o amistades. Pero para Jing, la respuesta fue siempre mucho más simple. Aquello que no tengo frente a mis ojos. No pretendo ni deseo hacer sentencia sobre la personalidad de un hombre que no conozco, pero no puedo evitar sentir que hay algo de Jing en Yoshihiro Togashi. Es fácil trazar la conexión con su pobre higiene y cuidado personal o su conocido fanatismo por los videojuegos, pero más que cualquier rasgo peculiar de su persona, lo que me interesa es el efecto que estos tienen en su filosofía como mangaka. En una serie de entrevistas realizadas a varios autores de la Shonen Jump, la revista donde publicó todos sus mangas, Togashi habla sobre cómo, a la hora de colorear, siempre que está decidido por un color, no puede evitar aburrirse en el camino y probar suerte con otro, con este tipo de comportamientos infectando por completo su trabajo. Durante el transcurso de escritura de un guión o diseño de una página, se encuentra siempre poniéndose pequeños desafíos. No porque sea un sádico o esté deliberadamente buscando complicarse la vida, sino porque esa es la única forma que encontró de mantener su motivación, de divertirse. El retrato que desarrollamos a lo largo del video de los Hunters como individuos en una constante búsqueda no parecería muy distinto al de cualquier buen artista, y al fin y al cabo, no sería Togashi el primero en pintar a los mangakas como individuos excéntricos y egoístas, incapaces de vivir como gente común y corriente. Este acercamiento lúdico, esta obsesión con el juego y la búsqueda producto de él, no como decisión, sino como necesidad, es la esencia misma del Hunter, una encarnada tanto por Jing como por Togashi, atravesando así a todo Hunter x Hunter, siendo esto mismo lo que la hace una obra tan interesante, diversa y emocionante. Esto se expresa no solo de forma más directa, como lo vemos con la creación de Grid Island o en el sistema de Nen, uno tan libre como restrictivo, dando posibilidad a miles de distintos y complejos poderes, sino en todo aspecto del manga, desde sus arcos, cada uno con su estructura y formato definido, abarcando tanto un torneo y entrenamiento tradicional como una elección presidencial atravesada por un drama familiar y un thriller oscuro entrelazado con la aventura de dos niños recaudando dinero, hasta su estilo artístico, uno en constante cambio, acomodándose no solo al tono y temática de cada arco, sino momento a momento, moviéndose de trazos finos y claros a grandes y violentas pinceladas con el pasar de una página, siempre experimentando con nuevas formas de narrar. Incluso ahora, luchando por su salud, continúa desafiándose con su arco más ambicioso y enrevesado, uno planteado desde su concepción como una mera transición o desvío hacia el destino prometido, que aún así no hace más que crecer, sumando volumen a volumen incontables y complejas tramas, con Togashi proponiéndose superar la cantidad de personajes del arco que más ha tenido en la historia de la Shonen Jump, jugando, siendo él mismo, como si no pudiera evitarlo. La casa de Togashi, como la de Jing, es una sin fin, pero él no tiene apuro, simplemente está disfrutando el viaje.